hablar algunos puntos. Primero vamos a hablar sobre la unidad de la persona en Cristo. ¿Qué se refiere? Dice que Jesucristo es una sola persona, no son dos. También nos dice que esa única persona es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que al hacerse hombre unió en sí dos naturalezas, la divina y la humana. Como nos dice que en Jesús hay una sola identidad personal, el verbo o logos, aunque existan dos modos de ser, divino y humano. También habla en Colosenses 2:9 que nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso nos habla sobre la unidad de la persona en Cristo. Después vamos a hablar sobre la naturaleza divina, que nos dice qué es lo que pertenece a Dios por esencia, su eternidad, su omnipotencia, su sabiduría infinita y su santidad, entre otras cosas. También nos dice que en Cristo la naturaleza divina es la misma que en el Hijo de Dios, que existía antes de la encarnación. También nos habla, podemos ver en Juan 1:1 que nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso nos dice. También eso nos habla sobre la naturaleza divina. También vamos a ver sobre la naturaleza humana. ¿Qué nos dice en la naturaleza humana? Nos dice que es todo lo que hace verdaderamente humano a Jesús, como en el cuerpo, en el alma, inteligencia, voluntad y emociones. Es todo lo que tiene un humano, y también Dios al reencarnarse tuvo esa naturaleza humana. También, como dice Jesús, al encarnarse asumió la naturaleza humana completa, pero aquí viene el pero, que asumió toda la naturaleza humana menos el pecado. Dios no tuvo pecado, como podemos ver en Hebreos 4:15 que nos dice, porque en todo fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Eso nos habla sobre la naturaleza humana. Vamos a ver la unión hipostática. ¿Qué nos dice la unión hipostática? La unión hipostática es el término teológico que describe la unión entre dos naturalezas, como ya les dije, la divina, la humana, en una sola persona, que es el verbo y que es Dios. También dice que esta naturaleza no se confunde ni se mezcla, pero tampoco se separan, que permanecen unidas para siempre en Cristo. Estas dos naturalezas nunca se van a mezclar, pero tampoco se pueden separar. También, como dice en Romanos 1:13, que nos dice que el Cristo, su Hijo, nuestro Señor, nacido de la descendencia de David según la carne. También podemos ver en 1 de Timoteo 2:5 que nos dice, porque uno es Dios y uno es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso nos dice sobre la unión hipostática. También vamos a ver la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es el acto mediante el cual el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, asumió la naturaleza humana, es decir, se hizo carne en la persona de Jesús Nazaret. Esta unión no implica, como les dije, mezcla ni confusión de las dos naturalezas, sino que en cada una conserva sus propiedades esenciales, como en la naturaleza divina permanece inmutable, eterna, omnipotente, mientras que la naturaleza humana posee todas las características propias del ser humano, como cuerpo, alma y voluntad, con excepción, como les dije, del pecado. También dice que en la encarnación el Verbo divino se hace carne, se hace humano y vive en plena unidad hipostática, es decir, como una sola persona. Jesucristo, por tanto, es completamente Dios y completamente humano. La naturaleza divina y también humana de Cristo. A continuación les voy a dar una explicación detallada sobre en qué consiste cada una de estas naturalezas, comenzando con la primera, la naturaleza divina de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que Jesús es verdaderamente Dios, es decir, que es la segunda persona de la Santa Trinidad y es coeterno y coigual con el Padre y con el Espíritu Santo, como lo dice en Juan 1:1-13 o Colosenses 1:16. Desde la eternidad el Hijo de Dios existía antes de toda la creación y por medio de él todas las cosas fueron hechas. ¿Cuáles son algunas de estas características de esta naturaleza? Primero, que es eterna. Eso quiere decir que no tiene ni un principio y por ende no tiene ningún fin, como lo explica en Juan 8:58. También es omnipotente, es decir, tiene poder, como lo explica en Mateo 8:26-27.
También es omnisciente, es decir, que Él conoce absolutamente todas las cosas, Él sabe todo lo que pensaban los hombres, ¿no? Como lo explica en Juan 2, 24, 25. También es santo e inmutable. Eso quiere decir que no cambia ni puede pecar. Es decir, su naturaleza es perfecta y santa. También es digno de adoración. Como lo dice en Mateo 14:33, Él recibió adoración de los discípulos y no la rechazó. Teniendo así, con estas características, que la divinidad de Cristo asegura que su sacrificio tiene un valor infinito, realmente infinito, la cual es capaz de redimir a toda la humanidad del pecado. Y eso solamente lo puede hacer un Dios eterno, un Dios perfecto, el cual podría ofrecer esta salvación. La naturaleza humana de Cristo. ¿A qué se refiere con esto? Significa básicamente que Jesús fue verdaderamente hombre, es decir, que también fue 100% hombre. Con un cuerpo físico, tenía una mente racional y también tenía emociones humanas reales. Como nos explica en Hebreos 4:15, aunque nació milagrosamente de una virgen, vivió como cualquier ser humano, pero sin pecado. ¿Cuáles son algunas de las características de su naturaleza humana? Primero, tuvo un nacimiento humano, es decir, que nació de la Virgen María, la cual fue engendrado por obra del Espíritu Santo, como lo explica en Lucas 1:35. También tenía un cuerpo físico, y básicamente de este cuerpo físico hay algunas características en las cuales él tuvo hambre, como explica en Mateo 4:2, también tuvo sed, se cansaba, también tuvo cansancio y también tuvo el sentimiento de dolor. La tercera característica es que él tenía y vivía emociones humanas. Un claro ejemplo de esto es cuando él lloró por Lázaro, como explica en Juan 11:35, que él se conmovió por la multitud y lloró. ¿Cómo lo hace? Y lo hacemos los humanos. Y también sintió angustia. La cuarta característica es que tuvo limitaciones humanas, es decir, que él creció en sabiduría y también en estatura, mostrando así un desarrollo normal. También fue tentado. Jesús también fue tentado, como lo somos nosotros, las personas, los humanos, constantemente, día a día, somos tentados por nuestra carne, por el enemigo y también por la sociedad en la que vivimos. Somos tentados al pecado. Pero a diferencia de todos las personas, los humanos, el único que no pecó aún estando frente al pecado y siendo tentado fue Jesús. Él nunca pecó. Es decir que, como vemos en Mateo 4:1-11, él fue probado en todo ámbito, pero él permaneció santo. Ejemplos y explicaciones bíblicas. La encarnación del Verbo. El bautismo de Jesús. Jesús calma la tormenta. La resurrección de Lázaro. La oración en Getsemaní. La crucifixión. La resurrección. La encarnación del Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este texto revela la unidad de la persona del Hijo Eterno, el Verbo Logos, que es Dios desde la eternidad, pero que asume la naturaleza humana. No dejó su divinidad, sino que añadió a sí mismo la humanidad. La humanidad de Cristo no es una apariencia, sino una verdadera encarnación. Dios, en su fundamento de toda la cristología, Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. El bautismo de Jesús, Mateo 3, 13 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se revela la Trinidad. El Padre habla, el Espíritu desciende y el Hijo es bautizado. Humanidad se somete en el bautismo. La divinidad recibe testimonio del Padre como Hijo eterno. Jesús calma la tormenta, Mateo 8:23 al 27 y Marcos 4:35 al 41. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Como hombre, Jesús dormía, mostrando su cansancio físico. Como Dios, domina el mar, el viento, con su autoridad divina. Su humanidad le permitía experimentar las limitaciones del cuerpo. Su divinidad le permitía manifestar soberanía sobre la creación. La resurrección de Lázaro. Jesús llora y clamando a gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. Y que había muerto salió. Como hombre, Jesús conmueve profundamente y llora por su amigo. Juan 11:35. Existen algunos argumentos teológicos que dan explicación y dan relevancia a este tema. Uno de esos argumentos se llama argumento cristológico bíblico, la cual enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, como lo explica en Juan 1:1 y 14 también. La Escritura presenta a Cristo no como dos seres distintos, sino como una sola persona. También tenemos el argumento ontológico, la cual explica la esencia del ser de Cristo, es decir, la unidad de Cristo que es una unión personal o hipostática. También tenemos el argumento soteriológico, la cual habla sobre la salvación, es decir, en esta parte de este argumento, la salvación depende directamente de la unión de estas dos personas, de estas dos naturalezas. Solo un Cristo, verdadero Dios y un verdadero hombre, pudo ser y fue el mediador entre Dios y los hombres. También tenemos el argumento moral y ejemplar, es decir, Cristo, siendo Dios hecho hombre, es el modelo perfecto para nosotros de obediencia, santidad y también de amor, ya que Él fue tentado, Jesús fue tentado, pero nunca cometió pecado. Y nos da a nosotros un ejemplo de vida, de su unidad divina y de su unidad humana, la cual revela una armonía entre aquellas dos naturalezas y muestra que el hombre también puede vivir conforme a la voluntad de Dios.